Muy buenos días para todos. Seguimos acá en el evento Ágiles Colombia, edición virtual. En esta ocasión estamos con Felipe Posada. Él nos va a hablar acerca del Lean para el manejo efectivo de las agendas. Felipe es líder del área de Agile Services de Sofca y quiere compartirnos hoy este gran conocimiento, y más ahora en tiempos de pandemia, que para algunos se nos ha multiplicado el trabajo en casa. Felipe, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en el evento de Ágiles Colombia, edición virtual, y puedes comenzar cuando quieras. Ok, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción y qué bueno que mencionas ese tema de las agendas y de cómo se nos ha complicado un poco esa gestión durante estos tiempos de pandemia. Bueno, particularmente para hoy vengo a contarles un poquito sobre el Lean, a que discutamos un poco acerca de sus principios y esa forma de entender el mundo. Y cómo a partir de ahí podemos pues extraer algunos principios y algunos elementos que nos ayuden a gestionar mejor nuestro tiempo y el tiempo de nuestros equipos y de nuestros clientes en esta época de pandemia que pues ha generado para la mayoría cambios en el estilo en el que veníamos trabajando, ¿cierto? Entonces, nada, invitarlos para que compartamos un rato por el tiempo que tenemos y para tratar de que este espacio sea lo más efectivo posible. Vamos a hacer este espacio, vamos a compartir este espacio a manera de charla. Yo voy a compartirles algunos de los elementos pues, que preparé para este espacio y luego vamos a abrir, ustedes en todo momento van a poder dejarle a Raquel en el chat algunas preguntas y luego vamos a tratar de tener un espacio medianamente amplio para abordarlas. Entonces, nada, darle la bienvenida a todos, qué bueno estar acá en este evento tan bonito, compartir un poquito con esta gran comunidad de Ágiles Colombia y nada, entonces vamos a entrar en materia. Básicamente, vamos a empezar hablando un poquito de Lean, no sé si para todos sea común o entendamos y tengamos un poquito como esas bases de lo que significa Lean, cómo surge, sea. Luego les voy a contar un poquito de mi experiencia personal con Lean y con la agilidad. Y luego, a partir de los principios de Lean y de los 7 u 8 waste o desperdicios que se plantean, vamos a tratar de hacer una abstracción a cómo se ve eso reflejado en nuestras agendas. Finalmente, pues pretendo darles algunas buenas prácticas desde lo que yo he vivido y generemos una discusión alrededor de eso. Entonces, para hablar de Lean, creo que lo más importante y lo principal es entender que Lean es una forma de pensamiento, una forma de entender el mundo, una forma de relacionarnos con nuestro mundo y no tanto una lista de prácticas y de elementos que nos ayudan a ser más eficientes o más efectivos, ¿cierto? Entonces, para entender un poquito más esa visión del Lean, es importante entender su origen y entender cómo, cómo se vuelve tan disruptivo para nosotros en este lado del mundo, entender esa forma en la que desde por allá de sus orígenes en Japón empiezan a entender la vida y a tratar de aplicarlo en las empresas manufactureras. Entonces, cuando hablamos de Lean no nos podemos desligar de la cultura japonesa. Y, y yo sé que para este mundo de la programación, la cultura japonesa no es tan lejana y me gustaría que de pronto invitarlos a que la entendamos y a que la exploremos un poco, no porque sea mejor o peor, sino porque plantea elementos muy diferentes que nos enriquecen. Y básicamente eso es parte de lo que se vive en la cultura japonesa, de entender esas diferencias y no casarnos como con un todo. Hay un principio de dualidad que se vive mucho y no porque algo sea, puede no ser, ¿cierto? Para nosotros en este lado del mundo, nuestro entendimiento es que algo es o no es. Y, y en ese sentido, pues es diferente ese entendimiento que hay en Japón. Yo puedo ser bueno y ser malo, ¿cierto? Al tiempo. Y está bien, es natural. Así entendemos el mundo.
Otro de los importantes elementos que encontramos en esa cultura que le permiten al Lean crearse o surgir en un ambiente adecuado, al igual que el principio de dualidad, es todo lo que tiene que ver con la cultura Zen y con ese aprecio por las cosas pequeñas. Nosotros normalmente, y lo vamos a hablar ahorita cuando entremos a hablar un poco de la gestión del tiempo, menospreciamos las cosas pequeñas. Entonces, si tenemos un par de minutos, pues no le damos tanta importancia. Si tenemos unos cuantos segundos, pues normalmente los subvaloramos. Y, y dentro de la cultura Zen se valoran mucho las cosas pequeñas. De hecho, los grandes desperdicios en realidad son sumas de pequeños desperdicios. Entonces, el valorar las cosas pequeñas y el valorar las cosas efímeras es muy importante si queremos meternos y entender mejor toda la forma de pensamiento Lean. Entonces, ahí pues como para terminar este contexto inicial un poquito sobre esa cultura japonesa donde nace, pues invitarlos un poquito a que de pronto leen una leidita a algunos de estos cuentos históricos que hacen parte de la filosofía japonesa, de la filosofía zen. Son muy bonitos y nos ayudan a entender cómo se abona el terreno para que esto pueda surgir y de una forma tan disruptiva impactar la industria e impactar la forma en la que entendemos hoy los negocios y entendemos hoy la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes. Hay de pronto una pequeña cuña y un podcast bastante interesante de la historia del Japón y que tiene Diana Uribe y puede ser muy divertido. Es bastante extenso y nos ayuda a entender muy bien cómo se entiende el mundo a través de su historia. Bueno, si bien en esa cultura japonesa es donde nace Lean, pues si vamos a aterrizar un poco más ese contexto, deberíamos de irnos a la industria, ¿cierto? A finales del siglo XIX, pues este surge dentro del fundador del grupo Toyota algunas de estos primeros acercamientos hacia lo que era Lean, dentro del Lean Manufacturing. No sé si todos tengan algún acercamiento con ese inicio, pero es bastante interesante cómo se organizan con algunas prácticas como el justo a tiempo y como el sistema de producción de Toyota. Muchas de esas prácticas pues que tienen que ver con los orígenes de Lean. Luego cuando algunas personas de este lado del mundo van y conocen esos procesos productivos en Toyota, pues ven que hay muchas cosas que nos pueden ser útiles en otros contextos y en otras industrias. Y bueno, escriben algunos libros sobre eso y se populariza Lean y se extiende a otros mercados, ¿cierto? Personalmente no pretendo como que contarles toda la historia de Lean, pero les voy a contar mi historia con Lean y con la agilidad. Básicamente yo conozco o yo me acerco a algunos de estos principios desde precisamente la industria manufacturera. Hace ya, no sé, 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya 10 años tuve la oportunidad de estar en Francia para hacer una maestría en ingeniería de sistemas industriales. Y en la oportunidad de hacer esa maestría, pues tuve que hacer algunas aplicaciones y algunos trabajos en la industria automotriz. Aquí esto que ven por aquí a la derecha hace parte de mi tesis de grado de la maestría que básicamente consistía en trabajar sobre unas líneas de ensamblaje semiautomático en las que se producían estas cositas que se ven aquí de colores que son unas articulaciones para sillas de carros. Esto lo hice en la empresa más grande de manufactura de partes de carros que se llama Foresia y pues está extendida en todo el mundo. Y en ese acercamiento con la industria automotriz, pues conocí de primera mano todo lo que tenía que ver con Lean Manufacturing, con los principios de Six Sigma para el mejoramiento de procesos y la verdad pues que muchos de esos principios me hicieron enamorar de este cuento, me hicieron enamorar de esa forma en la que siempre podemos ser mejores y cómo en las pequeñas cosas está la gran diferencia, ¿cierto? En los pequeños detalles está una gran diferencia. Entonces, ver parar máquinas gigantes solamente por una desviación en milímetros en alguna de estas piezas
y lo significativo que es eso para que cuando vos te montes a un carro, todo parezca perfecto, ¿cierto? Y todo lo encontres perfecto. Porque cualquier imperfecto en cualquier pieza de estas, y podemos ver aquí estos pequeños resortes o estas pequeñas articulaciones, te pueden hacer pensar, venga, es que este carro no está bueno, ¿cierto? Tenemos miles de partes, pero con que falle uno de esos resortes pequeños en una articulación y no puedas ajustar tu silla, pues ya tu percepción de la calidad de todo ese producto gigante que es el carro, pues se va al carajo. Entonces así me enamoré de este cuento. Ya luego pues tuve la oportunidad de trabajar en otras empresas y en otras industrias y desde el 2014 empecé a trabajar de agilidad. Ahí pues tuve la oportunidad de ser Scrum Master en equipos internos en la industria de la tecnología, luego de trabajar en proyectos de transformación ágil y en los últimos 2 años pues vengo trabajando con Sofka, primero como Agile Coach y ahora liderando el área de servicios en agilidad, ¿cierto? En este proceso pues me he enamorado más de la agilidad, me he enamorado más del Lean como forma de entender el mundo y como forma en la que podemos mejorar siempre. Por eso siempre está muy relacionado con los principios Kaizen y con los principios de mejora continua. Y en ese sentido, pues creo que podemos ir ahondando un poco más en los principios de Lean y en cómo nos pueden ayudar a hablar la gestión de nuestro tiempo, la gestión de nuestras agendas, la de nuestros equipos y nuestros clientes. Voy a pedirles primero que cuando estaba preparando esta presentación, que la estuve preparando o terminando de afinar el miércoles, esta era mi agenda de este miércoles. ¿Cómo voy a ir a hablarles de agendas eficientes con esta preparación de agenda que tengo hoy? Entonces, nada, quiero conocer un poquito cómo es su punto de vista frente a esto. Raquel, no sé si me ayudas compartiendo el link de Menti para que, para que entremos y respondamos una pequeña pregunta sobre cómo ha sido el impacto en sus agendas durante esta época. Vamos un poquito cuál es la situación de ustedes actualmente frente a esto. Van a ver un poco rara la pantalla. No sé si Raquel todavía está por ahí, nos puede compartir. Claro que sí, está compartido tanto por el chat como por este link de este banner. Entonces ya todos pueden ingresar al link de Menti. Listo. Voy a dar 30 segunditos aquí como los resultados de esa consulta. Mientras tanto, mientras que pasan estos 30 segunditos, qué bueno que estemos participando. Mi correo, que no se los dije al principio, estaba en el primer slide, pero no sé si todos lo pudieron anotar, para que en caso de que se nos corte el tiempo y tengan alguna duda, me la hagan llegar al correo. Listo. Entonces es Felipe, P de papá, R de Roma, 77, @gmail.com. Listo. Felipe PR77 @gmail.com. Bueno, voy a descargar los resultados y vamos a ver qué tal les ha ido a ustedes. Vamos a darle una copiecita a esto. Bueno, entonces veo que la mayoría, uy, qué calidad de esta imagen, qué pena. A la mayoría se les ha hecho más difícil gestionar su agenda durante esta época y para otros ha sido un completo caos. Entonces creo que nos vamos a identificar con algunos de los ejemplos que les traigo como esa abstracción
y con algunos de los consejos espero que les sean útiles. Entonces, bueno, un poco eso para que entremos a hablar sobre Lean y entendamos un poquito sobre Lean. Cuando hablamos de Lean aplicado al desarrollo de software o al desarrollo de emprendimientos en esta industria, pues nos gusta comparar el flujo y la ocupación de las personas, siempre entendiendo que el Lean aporta mucho o busca mucho mejorar el flujo de las actividades, el flujo de cómo nos relacionamos, ¿cierto? El flujo de cómo esas tareas avanzan, más que la ocupación, que es una forma en la que tradicionalmente hemos valorado digamos que la eficiencia de las personas en sus puestos de trabajo, ¿cierto? Qué tan ocupados están. Pero digamos que en este mundo del desarrollo de software ya sabemos muy bien y hemos aprendido que en realidad lo que deberíamos valorar más es el flujo de esas actividades, más que qué tan ocupados estamos. Esta imagen que les muestro acá es un mural que está en la oficina nuestra en Sofca y a mí me gusta mucho esta pared porque pues tiene algunos de los elementos de Kaizen. Y a pesar de que tiene un pequeño error, vamos a ver quién lo identifica. Tiene muchos de los principios de Kaizen. Y uno de los elementos en los que nos vamos a centrar hoy es precisamente las mudas, ¿cierto? Lo que entendemos como mudas en Lean y es básicamente esos desperdicios. Y básicamente los principios de Lean pues nos habla de eliminar desperdicios, de ampliar el conocimiento, de procrastinar decisiones, que es algo que normalmente genera ahí un poquito de controversia. Ahorita en la charla de Martina Laimon escuchaba que hablaba del principio de el arte de maximizar el trabajo no realizado. Y este es básicamente como el relacionado a ese en cuanto a los principios. Para mí ese es mi principio favorito del manifiesto, de hecho. Eh, Porque básicamente es el que tiene más orientación hacia el Lean. Entonces, las entregas rápidas, integrar la calidad, involucrar al equipo y ver el todo. Y para terminar ese comentario, pues es que no tiene nada que ver con mediocridad, ¿cierto? Tiene que ver es con saber tomar buenas elecciones, saber en qué enfocar nuestro trabajo y sacarlo para que haya flujo. En realidad, terminar cosas para que haya flujo. Entonces, en ese sentido, vamos a centrarnos un poco hoy en esos desperdicios y vamos a tratar de identificar cómo esos desperdicios se pueden ver en nuestra agenda, ¿cierto? Y en ese sentido de identificar, pues yo hice una pequeña abstracción, como les dije, y traigo 2 o 3 ejemplos de cómo se pueden ver esos desperdicios en nuestras agendas para que ustedes también nos aporten con las suyas. Entonces, los invito a que en el chat nos den otros ejemplos de cómo se ven esos desperdicios en nuestras agendas y que si tienen alguna duda, pues también nos la compartan. Entonces, bueno, básicamente los 7 desperdicios, según la literatura, a veces son 7, a veces son 8, yo puse como los 7 y adicioné ese octavo que es el talento no utilizado, pues aquí un poquito como por fuera y no lo vamos a tratar dentro de la sesión. Pero básicamente los 7 desperdicios con los que hacen parte de ese principio de Lean, entonces es el transporte, el inventario, las esperas, la sobreproducción, el sobreprocesamiento, el movimiento y los defectos, ¿cierto? En realidad el orden no importa, pero en el arte de identificar estos desperdicios en cualquier cosa que hagamos, pues creo que está la base para la mejora continua. Entonces, vamos a empezar a hacer como esa abstracción a nuestro caso de la gestión de agendas y de la gestión de tiempos y sesiones en nuestro equipo. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos, ¿cierto? Entonces, empecemos con el transporte. Cuando hablamos de transporte, pues creo que podríamos pensar también en el flujo de tareas y de resultados. Y creo que algunos de los elementos en donde se evidencia que tenemos problemas de transporte en nuestras agendas es cuando designamos parcialmente a personas a que atiendan sesiones en las que de pronto, por la cantidad de sesiones en las que estamos, no podemos estar. Entonces, participa en esta reunión y después me cuentas de qué se trató.
Ahí creo que la invitación es, venga, miremos si es una sesión en la que yo debo estar o no. Y en las sesiones que no debo estar, pues simplemente no estemos, ¿cierto? Parte importante de las estrategias es hacer elecciones y elegir no estar es válido. Ahora, si yo tengo que estar, entonces debería de gestionar mi tiempo de forma tal que me permita. Porque llevar a otra persona o enviar a otra persona, delegar a otra persona, para que luego me cuente que las acciones dependan de mí, pues le hace perder en parte el tiempo a él y el tiempo mío cuando luego tengo que recibir desde su percepción lo que pasó y a partir de ahí tomar acciones. Lo otro es cuando en el momento en el que va a empezar la sesión decidimos que porque una u otra persona no va a participar, entonces es mejor que mover la sesión y cancelarla, ¿cierto? Digamos que nos tenemos que adaptar al cambio, pero eso nos hace perder tiempo valioso de preparación y de conexión de muchas personas. Y recuerden que así sean 5 minutos, si sumamos los 5 minutos de todas las personas que estamos ahí y el resto del tiempo que nos toma cambiar de enfoque o centrarme en otra actividad, pues son tiempos importantes. Y los principios de Lean valoramos esas pequeñas cosas porque en la suma de esas pequeñas cosas es donde está el gran desperdicio. Ahora miremos los inventarios, tareas acumuladas. ¿No les ha pasado que uno entra a una sesión y, y pasados 2, 3 minutos apenas alguien pues como que toma la palabra y dice que vamos a esperar todavía otros 5 minutos o que o alguien que llega a los 10 minutos y debemos de volver a empezar porque sus sesiones anteriores también se alargaron? Entonces, ahí hay dos elementos importantes. Una, eso de que se nos van acumulando tiempos y al final perdemos los tiempos que teníamos destinados para nuestras labores. Y, y lo otro, el tema de asumir la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, este tema de liderazgo consciente hemos venido viendo que parte importante es asumir nuestra responsabilidad. Y nunca la responsabilidad de llegar 10 minutos tardes a una sesión es por una sesión anterior. Simplemente fue mi elección permanecer ahí y ponerla por encima de esta sesión que va a empezar. Entonces es importante que tengamos esa conciencia y que entendamos que son elecciones que hacemos y no pues como una consecuencia de victimizarnos. Y lo otro es que cuando se nos llenan de sesiones del día, termina el día y solamente hubo reuniones y de pronto en todas quedamos con algunas tareas. ¿Y cuándo diablos vamos a hacer esas tareas si el siguiente día otra vez está programado lleno de sesiones? Entonces no sé si les ha pasado, pero básicamente tenemos que encontrar el tiempo dentro de nuestro día para realizar las tareas con las que quedamos. Y a eso vamos a orientar un poquito algunos de los consejos. El otro desperdicio son las esperas. Estas sí son claras y clásicas y pasa donde normalmente en muchas de las sesiones empezamos 5 minutos tarde esperando a que las personas se conecten o, o, o simplemente estamos 5 minutos tarde porque es lo normal, porque estamos acostumbrados a que las sesiones que son a las 11 empiezan a las 11:05 y la de las 10 empieza a las 10:05 y demás. Y todos esos 5 minutos, pues en un día se pueden convertir en una hora y si los equipos son grandes, pues es un montón de desperdicio. La sobreproducción. La sobreproducción tenemos varios casos. Uno de los principales es cuando no alcanzamos a concluir lo iniciado. Tenemos tantos temas, tenemos una sesión programada de 1 hora o de 40 minutos y hay 6 o 7 temas a tratar. Pues es que ni siquiera nos vamos a poder contextualizar sobre todo eso. Y si empezamos varios y no logramos concluir ninguno, pues no la estamos logrando, ¿cierto? No va a haber flujo de actividades, no va a haber flujo de decisiones y no vamos a poder continuar. Lo otro es que a veces vemos la agenda de las personas como un vaso que debe ser llenado. Entonces, ve, este día no tienen nada programado y sin previo aviso, 5 o 6 sesiones programadas inmediatamente. Y la agenda de las personas es personal, deberíamos de buscar tener conversaciones previamente a una citación
hay muchas cosas que no requieren una citación, ¿cierto? Hay una llamada o unos mensajes asíncronos a través de un chat puede solucionar temas. Entonces, es importante que respetemos las agendas de los demás y esas conversaciones son interesantes y muchas veces nos damos cuenta que no necesitamos ni la sesión de trabajo. Bueno, el sobreprocesamiento. Aquí hay varios temas que pueden ser impactantes y que me gustaría que revisemos. No hay dos, es la burocracia en las tomas de decisiones. Entonces, si tenemos una sesión, pero no está quien debe tomar la decisión, entonces luego toca tener otra sesión con la persona que toma la decisión para que pueda hacerlo y para llevarle el contexto. Esto digamos que es muy poco efectivo a nivel de trabajo. Muy seguramente gran parte del trabajo que hacemos en esa sesión inicial se va a ver, pues va a tocar volverlo a hacer o va a cambiar el enfoque cuando se le llegue a la persona que toma la decisión. Entonces, es importante que si estamos en algún contexto burocrático, pues las personas que participan sean las que en realidad deberían estar y que no hayan más de las personas que deberían estar, porque esa es otra forma de desperdicio. Más personas de las necesarias, donde en su mayoría pues poco pueden aportar o muy seguramente mientras están en la sesión están haciendo algo más y luego cuando quieren tener participación pues toca devolvernos un poco. Y lo otro es no compartir esos puntos de vista de forma individual. Muchas veces el hecho de que hagamos las cosas a través de reuniones, alguno tenga que hablar primero, entonces esa persona que habla primero, que por lo general pues tiene alguna posición de liderazgo además dentro de las compañías, pues hace que las personas que están escuchando pues como que se sumen a esa posición y que esos pensamientos individuales que tenían al principio pues no se compartan. En ese sentido pues es importante que tengamos o que facilitemos algunas de las sesiones con tableros virtuales o con elementos que permitan que cada uno de forma individual baje ahí sus ideas antes de generar una discusión al respecto. Porque en realidad si tenemos 15 o no sé, 5 o 10 personas en una sesión y solamente vamos a tomar el punto de vista y la posición de 3 o 4, pues es que no vale la pena entonces contar con las demás. Y el movimiento, abrir temas sin concluir el anterior y pasar de tema a tema sin que haya un cierre, pues ya veíamos que era una forma de desperdicio, pero luego también tenemos que volver y muy seguramente vamos a tener que retomar. Entonces, en esos pequeños momentos estamos perdiendo gran parte del foco y gran parte del avance que traíamos. Y lo otro es cuando tenemos que cambiar tanto los medios de comunicación. Sabemos que hoy estamos precisamente hablando de personas, interacciones sobre procesos y herramientas. Y cuando cambiamos de, de herramienta, pues en realidad estamos afectando a esos individuos que quieren aportar ahí. Entonces, es mejor tener buenas herramientas, tener un plan A, B y C bien estructurado y que ese movimiento sea natural, porque si tenemos que en la mitad de la sesión reinventarnos las formas en las que podemos lograr tener con éxito las decisiones que tenemos que tomar, pues también nos vamos a ver afectados ahí por ese tema de herramientas. Una parte muy importante es los defectos y cómo vemos los defectos en nuestras agendas. Entonces, cuando debemos de repetir las sesiones, cuando tenemos que volver a hacer una sesión porque resulta que faltaba X o Y persona participando que era importante, o cuando acordamos cosas, pero, pero esos acuerdos no quedan en ningún lado o con ninguna persona que sea como doliente de su implementación y de su seguimiento. Y básicamente, pues para nada sirvió esas decisiones que tomamos. O cuando tenemos una sesión que en realidad se desarrolla de forma correcta y es muy buena, pero no podemos como concluir bien al respecto o concluimos sobre cosas que no eran las que se citaban inicialmente. Entonces el espacio fue productivo, pero no fue productivo para lo que se citó. Es un poco como podemos ver, identificar defectos. Recuerden que durante todo este tiempo la idea es que ustedes vayan compartiendo en el chat cómo ustedes identifican estas mudas
en sus agendas propias. Y así vamos enriqueciendo un poquito estos ejemplos que yo les traigo. Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí, si hay de pronto algunos comentarios o algunos ejemplos adicionales que nos hayan compartido en el chat y que de pronto Raquel en este momento quiera sumar. No sé cómo vayas ahí, Pues Raquel. todos estamos como muy de la mano de lo que estás hablando, mucho multitasking, mucho que se nos pasa el día en reuniones y luego tenemos que hacer horas extras para seguir trabajando, entonces todos que estamos como en la misma sintonía, cosa un poco extraña que nos pasa ahora en época de pandemia que estamos trabajando desde casa. Son los comentarios que más tenemos. Ok. Bueno, entonces para eso, pues básicamente les traía 8 consejos. Creo que antes de esos 8 consejos, lo más importante es que recuerden que estamos trabajando hoy en toda la sesión del Ágiles con el primer principio, con el primer valor, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces es muy importante que esto, si bien puede que inicialmente sea una decisión individual, lo llevemos y lo compartamos en el contexto de compañía, de cliente, de equipos de trabajo. Y es que pues aquí vamos a ver algunos consejos, pero esos consejos no sirven de nada si solamente los tomo yo, ¿cierto? En realidad tenemos que tratar de influir en el contexto en el que nos movemos para que esto sea válido y tenga en realidad unos efectos. Por ejemplo, en nuestro caso a nivel compañía, tuvimos esta discusión hace algún tiempo y se han tomado algunos elementos, pero vemos que otra vez nos ha tomado un poco el caos natural y nada más esta semana, el miércoles, estábamos en una sesión de líderes discutiendo, venga, otra vez retomemos un poquito esos consejos de esa charla, miremos qué más le sumamos y miremos qué más acciones tomamos para que no nos reventemos, ¿cierto? Porque si nos dejamos llevar de ese caos natural que se va apoderando de las cosas, pues es que nos terminamos reventando y vamos a dejar de ser tan efectivos como podemos ser. Entonces, para que extendamos un poco más esto a nivel compañía. Entonces, no todas las citas deben de ser de 1 hora o de 30 minutos. Evaluemos bien qué es lo que vamos a tratar y si se puede tratar en 45 o en 15 minutos o en 10 minutos o en 1 hora y media, es válido, ¿cierto? Lo importante es que se analice bien eso que se va a tratar y según ese análisis se cite el tiempo de las sesiones, que creo que lo natural es mirar el tema y reservar un tiempo. Y si tenemos por ahí una intuición de que es un tema largo, entonces no 1 hora, sino 2, o no 2, sino 3, y ya está. Boom, el bloque, sin ninguna planeación. Empezamos la sesión y no tenemos ni idea cuál va a ser la agenda y qué vamos a abordar. El tiempo entre las sesiones para cumplir los horarios es importante, entonces acordemos dentro de las compañías, pues tener unos tiempos entre las sesiones para que nos podamos desconectar, ir al baño, servirnos un tinto, servir agua y conectarnos a la siguiente. Las llamadas telefónicas y los mensajes asíncronos también son válidos y nos ayudan, no todo tiene que ser una sesión de trabajo. Vale la pena iniciar a tiempo, tratemos de utilizar esas prácticas de justo a tiempo. Es importante que tengamos tiempos libres y reservados para adelantar trabajo, que son diferentes. Esos tiempos libres nos permiten que haya un flujo de actividades. A veces hay cosas que son urgentes y tenemos que atender. Y si la agenda está llena, no hay espacio para, para, para darle la importancia a esa urgencia. Entonces terminamos trabajando las cosas a las 7, a las 9, a cualquier hora. ¿Cierto? Entonces, démosle libertad a eso, a tener esos tiempos libres. No nos sintamos mal si tenemos una hora en la agenda en la que no hay nada programado. Muy seguramente, si revisas un poco tus apuntes, tenés un montón de cosas para hacer. Los tiempos reservados cuando hay cosas importantes que debemos trabajar son válidos y no debemos de sacrificarlos, siempre los sacrificamos. Mucha gente tiene espacios para planear, pero siempre los sacrifica. Las sesiones de trabajo y sesiones informativas son diferentes, deberían de tener tiempos diferentes y que todas las jornadas tengan un foco, una planeación y unos tiempos de conclusión. Listo. Se nos está acabando el tiempo y quiero escucharlos y que generemos preguntas, entonces solamente los quiero dejar con esta frasecita y es que lo esencial, la pregunta esencial, no es qué tan ocupados estamos, sino en qué
nos estamos ocupando, ¿cierto? Entonces, nada, con eso termino. Quiero escucharlos, quiero leerlos un poquito y un abrazo y espero que les haya sido útiles. Para terminar también, pues, no sé si quieren entrar al Menti al final, luego de las preguntas, y nos dejan ahí como la apreciación que tienen sobre la charla. Muchas gracias, Felipe. De verdad que sí es un tema que hoy por hoy nos afecta demasiado. Yo estoy compartiendo en este momento a través del chat y a través de el banner el Menti para hacer feedback a Felipe. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos abiertos por el chat. Recuerden, en este momento tenemos comentarios afines con el tema que estás tratando. Básicamente poder determinar qué tipo de reunión es, si es informativa, colaborativa, si es para tomar decisiones, es algo importante. También nos dicen que son muy contundentes sus recomendaciones, así que muchísimas gracias por eso. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Dicen, algo importante es recoger los acuerdos al final de la reunión, owners dependientes. Súper bien. Me gusta mucho ese interés ahí para que generemos más contenido. Pues yo básicamente extraje pues como algunos elementos, pero sé que en todos los contextos en los que nos movemos podemos sumar más consejos, podemos sumar más experiencias y eso se trata pues de trabajo en comunidad. Entonces, bienvenidos todos los comentarios que nos suman. Llegar a conclusiones sin importar el tiempo utilizado, también nos dicen por acá, muy buenas recomendaciones, pienso aplicarla con mis equipos, muy bien, muchísimas gracias. Ok. Listo, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta, así que... Listo, Raquel, muchísimas Listo. gracias. Entonces, Muchísimas gracias a todos. Si no cumpliéramos el tiempo de esta sesión, ¿cierto? Sí, así es. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por estar aquí. Continuamos con Ágiles Colombia, edición digital. Muchísimas gracias, hasta luego.